Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar sobre PSC1 PLC de seguridad de Smersal. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la aplicación GoToWebinar. La sesión durará aproximadamente 60 minutos. A priori tenéis todos los micrófonos apagados. Este webinar se va a grabar, estará disponible después también. Y hay una serie de documentos que se pueden descargar. Tenemos diferentes vistas en función si estáis conectados desde el PC o desde el móvil, ya sea Android o iOS. Podéis hacer una interacción con nosotros, podéis hacernos preguntas o levantar la mano. Intentaremos responder a las preguntas cuando se acabe el webinar y tenéis diferentes maneras de interactuar con nosotros, tanto levantando la mano como haciendo preguntas. Yo intentaré gestionar todas las preguntas. Los documentos disponibles para la descarga, pues en función si tenéis la vista móvil o la vista PC, se pueden descargar de diferentes maneras, ¿vale? Si no podéis, nos hacéis una consulta después o lo podemos enviar también por email, que hemos tenido algún problema en alguna ocasión que los documentos no se podían descargar. ¿Vale? Y con esta breve introducción le cedo la palabra a mi compañero Carlos Molina, que es quien va a ser el ponente de este webinar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Carlos Molina. Soy especialista en lógica y control de seguridad de Smersal Ibérica. Y primero de todo, daros las gracias por prestarnos esta horita para poder presentaros el hardware y la funcionalidad de nuestro modelo de PLC de seguridad PSC1. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a la agenda, lo que vamos a ver durante esta hora. Primero vamos a ver una introducción a lo que es un circuito de seguridad. Después explicaremos el porqué de utilizar un PLC de seguridad. Veremos también los modelos y características del PSC1 y, por consiguiente, los límites del hardware que tiene también el PLC de seguridad. Después dedicaremos un bloque algo más extenso a las comunicaciones, viendo primero la parte de diagnosis, después la parte de un bus SD, un gateway que tenemos incorporado en el PSC1. Y después también veremos la parte de comunicaciones, pero la de señales seguras, Safety Cross Communication, entre PLCs y entre maestros esclavos. Después veremos la parte de SDM, Safe Drive Monitoring, control de velocidad o control de movimiento seguro. Y por último os enseñaremos una herramienta web que tenemos que es muy interesante para poder configurar una aplicación con PSC1. Muy bien, pues vamos a ello entonces. Primero, como os decía, hablaremos primero de la introducción a un circuito de seguridad. Siempre tenemos en un circuito de seguridad siempre tenemos tres partes. Una es la entrada, otra es la lógica y otra es la salida. Y además la interacción entre los tres subsistemas. Por ejemplo, aquí podéis ver una función de seguridad que sería la parada de máquina relativa a la seguridad iniciada por un resguardo, es decir, la parada de máquina por apertura de una puerta, por ejemplo, en la cual tenemos la parte del subsistema de input, tenemos un sensor de puerta en este caso. En la parte de lógica, el subsistema de lógica, tendríamos un PLC de seguridad o un módulo de seguridad que están controlando y chequeando las entradas o las salidas de este dispositivo que están conectadas a él. Y por último tenemos el subsistema de salida, que sería, por ejemplo, en este caso, dos contactores que cortan potencia a un motor que están gobernando por la parte de la lógica. Este esquema es el que tiene siempre una función de seguridad, un circuito de seguridad, por lo tanto, input, logic y output, además de la interconexión entre ellos. Pues en este webinar lo que vamos a hacer es hablar principalmente de la parte de lógica de seguridad y en concreto sobre los PLCs de seguridad o control lógico programable de seguridad. Muy bien, pues entonces podemos pasar a explicar por qué un PLC de seguridad, por qué instalamos un PLC de seguridad. Muy bien, pues cuando un diseñador se enfrenta a seleccionar las funciones de seguridad que requiere la máquina, pues normalmente tiene que utilizar una lógica de seguridad para poder controlarlas y si estas funciones de seguridad tienen que combinarse entre ellas para generar un proceso, el proceso precisado, entonces tiene que escoger de qué manera hacer esta combinación. Esta combinación se realiza mediante una lógica de seguridad. Y lo que se venía haciendo, lo que se ha hecho siempre es hacer una lógica cableada de estas funciones de seguridad. Aquí podéis ver, por ejemplo, un esquema que ahora vamos a ver en detalle,
¿vale? En el cual hay diferentes funciones de seguridad, las cuales están combinadas mediante lógica cableada. Podéis ver, por ejemplo, la función de seguridad de parada de emergencia, ¿vale? También tenemos la función de seguridad de parada de máquina por apertura de resguardo mediante este sensor de puerta. También tenemos la función de seguridad de selección de modos entre modo automático y modo manual. Y también tenemos la función de seguridad de validación mediante este mando de validación o mando de hombre muerto, ¿vale? Para hacer esta función, en la cual la parada de emergencia es jerárquicamente superior a las demás funciones de seguridad, pero hay un proceso en la máquina en la cual tenemos que entrar y tenemos que inhibir que la máquina se detenga mediante esta apertura de puerta, y que solo funcione cuando el operario pulse el mando de validación en su posición intermedia, que se cerrarían estos contactos. El modo manual, cuando tenemos el modo automático, disculpar, tenemos que tanto el paro de emergencia como la apertura de puerta hacen que caigan estos dos contactores que activan la potencia motor. Sin embargo, en modo manual, la apertura de la puerta no haría que cayeran los contactores y solo se podría en marcha cuando pulsáramos el mando de validación, entraría tensión por aquí y activaría los contactores. Pero sin embargo, la función de parada de emergencia es jerárquicamente superior a todas las demás, como hemos hablado. Para esto necesitaríamos, por ejemplo, 3 módulos de seguridad de la gama SRB 301MC de Smersal, por ejemplo, y como decía, son necesarios diferentes dispositivos. La interconexión entre ellos se realiza mediante cableado. Esto tiene sobre todo 3 desventajas, o puede tener 3 desventajas: el tiempo de instalación, la posibilidad de cometer errores en el cableado y la complicación de obtener información que diagnostique el sistema. Muy bien, pues ¿cómo solucionamos estas 3 desventajas? Pues las podemos solucionar instalando un PLC de seguridad. Primero vamos a ver qué son los PLCs de seguridad. Son dispositivos de lógica y control que son programables mediante una herramienta de software certificada. Corrigen el problema de los fallos no detectados en un PLC de propósito general, un PLC de automatización, que estaréis seguramente muy acostumbrados a trabajar con ellos. Esto es debido a que tiene una arquitectura interna diferente, que está constantemente comprobando fallos internos y errores en el cableado externo que se puedan producir. Además, los fabricantes de este software de certificado, por ejemplo, nosotros Smersal 6PLC2, generamos unas function blocks o unas funciones de seguridad preestablecidas para que la parametrización sea muy sencilla por parte del usuario. Y además el entorno de programación es muy sencillo e intuitivo. Seguramente que estéis acostumbrados a trabajar con PLCs de automatización, a generar procesos bastante complicados. Aquí buscamos todo lo contrario, hay que cambiar el chip totalmente. Aquí programamos para que una máquina sea segura, para que se detenga cuando se produzca un suceso iniciador. Quizá también la combinación entre las funciones de seguridad, pero tenemos que hacerlo lo más sencillo posible para cumplir el objetivo que requiera las funciones de seguridad. No tenemos que complicarnos mucho la vida, o eso es lo que intentamos mediante el software, ¿vale? Muy bien, pues lo que veíamos antes, la función de seguridad que veíamos antes, en la cual teníamos toda esa lógica cableada con esos 3 módulos de seguridad interactuando entre ellos, pues con un PLC de seguridad, por ejemplo, podemos conectar los dispositivos directamente a él. Al final, PSC1, que es el PLC de seguridad que os presentamos hoy, está fabricado por Smersal y tiene un software de configuración que es 6PLC2, que permite la programación de todas las funciones de seguridad. Lo que hacemos directamente es conectar tanto los componentes de input como los componentes de output a entradas y salidas seguras del PSC1 y podemos gobernar pues todos los contactores, drivers, electroválvulas, etcétera, ¿vale? Además, tenemos la posibilidad de poder transmitir vía protocolos estándar de mercado como Profinet, Ethercat o Ethernet IP toda la diagnosis de inputs, outputs, incluso estado del sistema, ¿vale? Para que veáis un poco, aunque hoy no vamos a trabajar la parte del software, eso lo haremos en un webinar a posteriori. Hoy vamos a hablar más de la parte de hardware y funcionalidad, pero quería que vierais cómo dentro del software es muy sencillo realizar lo que hacíamos antes con toda la lógica cableada. El software nuestro 6PLC2 te genera un unifilar con el PLC donde conectamos los paros de emergencia, el sensor de la puerta, la entrada de rearme, el selector de modos automático y manual y el mando de validación. Esto está conectado a la parte de inputs del PLC de seguridad y luego en este caso en la parte de outputs pues utilizábamos 2 salidas a relé para conectar 2 contactores de potencia. Y esta es la parte de lógica
que generamos en nuestro esquema de funcionalidad, donde utilizamos las inputs que habíamos diseñado. También tenemos las outputs y aquí tenemos la parte de la lógica, en la cual generamos mediante programación lo mismo que estábamos generando antes. O sea, si el paro de emergencia es generar directamente a cualquier otra de las funciones, si seleccionamos el modo manual, la apertura de la puerta, pues no genera una parada de la máquina y solo funciona cuando activamos el mando de validación. Si la seta se pulsa, pararía. Teníamos la función de rearme. Lo hemos querido poner así para que podáis ver la diferencia real entre utilizar lógica cableada, que es un poco rollo, permitirme la expresión, y trabajar realmente con programación. Muy bien, pues una vez descrito o respuesta a la pregunta por qué utilizamos un PLC de seguridad, vamos a introduciros los modelos y características del modelo PSC1, del PLC de seguridad PSC1. Empezaremos por la familia 10 y después iremos a la familia 100. ¿Vale? En la familia 10, que es el modelo más básico que tenemos 14 entradas de seguridad hasta categoría 4 PLE, 4 salidas de seguridad transistor que soportan 2 amperios de carga, que pueden ser PP o PN, ahora después veremos qué quiere decir esto, y que generan un control de cortocircuitos. Las salidas son pulsantes, llevan una frecuencia de 200 MHz. También tenemos 2 salidas de seguridad a relé, que son libres de potencial, que soportan hasta 2 amperios. También 2 salidas de señalización a transistor tipo P. Estas soportan 250 miliamperios y estas no son de seguridad, estas son de diagnóstico. Estas las utilizamos, pues por ejemplo, imaginaros para alguna entrada de un PLC, estándar de automatización, para enseñar a algún piloto, etcétera. ¿Vale? Además, tenemos 2 salidas de pulsos o tactos para hacer el control de cortocircuitos, cross circuit check, que son T0 y T1, que son las que veíais antes que utilizábamos, por ejemplo, para trabajar con una seta. Tendríamos T0 y T1 y con eso generamos el control de cortocircuitos porque detectamos si se introduce 24, si se introduce 0 o si se cruzan ambos hilos. ¿Vale? Luego, opcional APS-C1-C10, tenemos la posibilidad de controlar hasta 2 ejes de forma segura el movimiento. Y también tenemos un interface de comunicaciones multiprotocolo, que es opcional, que ahora después hablaremos sobre él. ¿Vale? Si escogemos la posibilidad de trabajar con control de movimiento, tenemos los encoders aceptados son TTL, seno coseno y SSI. ¿Vale? Eso a grandes rasgos es las características de toda la familia PSC1C10 y después dentro de lo que es la familia tenemos diferentes modelos. La CPU básica, que no tiene ni control de movimientos ni comunicaciones seguras, ni comunicaciones de diagnóstico ni comunicaciones seguras, perdonar. O sea, esta tiene sus 14 entradas digitales de seguridad, 4 salidas a transistor de seguridad y 2 salidas a relé de seguridad, además de las 2 salidas de diagnóstico. Después tenemos el mismo modelo, pero que incorpora una memory card. Esta memory card la utilizamos para hacer backups de programa, para poder transmitir el programa rápidamente a un equipo que, por ejemplo, ha sido dañado, tenemos que sustituirlo, etcétera. ¿Vale? Y después tenemos las CPUs con interface de comunicaciones multiprotocolo que comentaba antes. ¿Vale? Tenemos el modelo FB1 que soporta protocolos basados en Ethernet y tenemos el FB2 que soporta algunos protocolos basados en serie. Ahora hablaremos sobre estos protocolos. Después, la misma arquitectura tenemos para el control de movimiento de un eje con un solo encoder. O sea, nuestra CPU básica con las entradas y salidas que hablábamos antes, pero con la funcionalidad de poder hacer el control de movimiento seguro de un eje. Exactamente lo mismo, pero con memory card y un eje. Y con comunicaciones también, pero con un eje. Esto recordar que era base Ethernet y esto era base serie. Os adelanto que aquí es multiprotocolo, podemos trabajar con Ethernet IP, EtherCAT o Profinet, seleccionable por software, y aquí también podemos trabajar por Profibus o por CANopen. Esta sería la configuración de PSC1C10 SDM1, control de un eje con un encoder, y esta sería la configuración SDM2 de control de 2 ejes con un encoder por eje o un eje con 2 encoders. Es algo más complicado, que no es muy habitual, pero bueno, se utiliza. En la CPU básica, pues aquí podríamos conectar 2 ejes diferenciados, por ejemplo, para hacer el control de 2 ejes independientemente, o podríamos conectar un eje con 2 encoders incrementales, por ejemplo, que estuvieran conectados aquí y se estaría generando una comparación para poder alcanzar un PL más elevado. La configuración PL o nivel de prestaciones según 13849, si no conocéis, hoy no es objeto de la 13849, aunque vamos a hablar algunas partes, ¿vale?
aquí tendríamos la memory card, aquí tendríamos comunicaciones también con memory card, nos lo he dicho antes, los modelos que tienen comunicaciones también llevan incorporada la funcionalidad de memory card, base Ethernet y base serie. Muy bien, pues todos los modelos de la CPU del modelo PSC1-C10 pueden tener hasta 2 expansiones, luego veremos también los límites, y estas expansiones, hay 2 modelos únicamente que se conectan en el propio rack del PLC. El modelo 12DI 10DIO tenemos 12 entradas digitales de seguridad, categoría 4 PLE, y luego 10 puntos seleccionables por software entre entradas y salidas de seguridad. También son tipo a transistor, PP, y soportan hasta 2 amperios. Y es muy importante, en este caso, las salidas de las expansiones, podemos habilitar que sea con control de cortocircuitos o no, o sea, que sean pulsantes o dinámicas o estáticas, que no tengan la pulsante. Luego veremos que esto es importante, sobre todo cuando trabajamos con entradas STO. Cuando trabajamos con entradas STO de drivers o de variadores, pues podemos tener la posibilidad de que esa pulsante, el variador o el driver no sea capaz de filtrarla y se produzcan interrupciones sin que realmente la función de seguridad se haya activado. En este caso, por ejemplo, pues podemos decir que las salidas son estáticas y podríamos actuar directamente con 2 positivos sobre STO de drivers. Bueno, las expansiones también tienen salidas de pulsos T0 y T1 para controlar el controlcircuito de sus entradas, de sus 12 entradas o de sus puntos seleccionables por software entre entradas y salidas. Y además también tenemos 2 salidas de diagnóstico tipo P de 250 milis, que recordar que no eran para seguridad, sino que eran para diagnóstico únicamente. Su hermana, la 12DI 6DI 4RO, tiene una configuración bastante similar. También tiene 12 entradas de seguridad hasta para categoría 4 PLE. Y luego, en lugar de tener 10 puntos, tiene 6 puntos seleccionables por software entre entradas y salidas. También tipo PP hasta 2 amperios. Y luego esta tarjeta lo que tiene es 4 salidas de seguridad a relé que soportan hasta 2 amperios. ¿Vale? El resto es exactamente lo mismo. También puedes seleccionar el control de cortocircuitos en las salidas a transistor. También tenemos 2 salidas de pulsos para poder hacer el control de cortocircuitos en las entradas. Y también disponemos de 2 salidas a transistor tipo P para señalización. Estas serían las expansiones del modelo 10. Y empiezo ahora a presentaros, una vez comentado el modelo PSC1C10, que es el hermano pequeño de este PLC, que es el PSC1C100, que tiene bastante más posibilidades en cuanto a entradas y salidas y a configuración de ejes, etcétera, ¿vale? La configuración de la CPU, que en este caso está el modelo PSC1C10, C100, ahora veremos los 2 modelos que hay. Tenemos siempre 14 entradas de seguridad PLE, categoría 4 PLE. También tenemos, esto es igual que el modelo 10, también tenemos 4 salidas a transistor que soportan 2 amperios de seguridad, que también hacen el control de cortocircuitos directamente, son salidas pulsantes. Tenemos 2 salidas a relé, también que son libres de potencia, que soportan 2 amperios. En este caso tenemos, hasta aquí es igual que la CPU del 10. Sin embargo, en este caso ya tenemos 6 salidas a transistor tipo P para señalización, que soportan 250 milis. Y luego tenemos 20 puntos seleccionables por software entre entradas y salidas, que el diseñador pues, puede elegir entre que sean puntos de entrada o puntos de salida, siempre seguras, ¿vale? Y las salidas, pues en este caso, soportan hasta 2 amperios. Tenemos 2 salidas de pulsos, T0 y T1. Siempre tenemos esas salidas de pulsos que la podemos utilizar o no, dependiendo de si tenemos que hacer el control de cortocircuitos en las entradas. Y en este caso, por ejemplo, opcionales, podemos controlar hasta 12 ejes de forma segura su movimiento. Tenemos también, al igual que en el caso del 10, la posibilidad de tener interface de comunicaciones multiprotocolo. Y aquí, como podéis ver, pues podemos aceptar algunos tipos más de encoder, que sería en este caso TTL, HTL también, seno, coseno, SSI y resolver. Esto es opcional, ¿vale? Bueno, pues el PSC1 tiene la posibilidad de poner expansiones también en el mismo rack, conectadas directamente al PSC1, C100. Y estas expansiones, como podéis ver, son exactamente iguales que las que comentábamos para el 10 en cuanto a puntos de entradas y salidas,
12 entradas, 10 puntos seleccionables por software, podemos hacer el control de cortocircuitos, salidas de pulsos, etcétera. Esta es lo mismo con sus 4 salidas a relé que hablábamos antes, pero son dedicadas a trabajar con el modelo 100, ¿vale? Es el modelo 131 y 133, ¿vale? Estas son exactamente iguales, pero están preparadas para trabajar con el firmware del modelo 100. No obstante, el PSC1C100 admite otro tipo de expansiones más. Recordáis que decíamos que podíamos trabajar con control de movimiento seguro, ¿vale? Pues tenemos diferentes tarjetas. Hablábamos de 12 ejes, tenemos una tarjeta que controla un eje, ¿vale? Individual, con un encoder que incorpora además 12 entradas de seguridad hasta categoría 4 PLE. Tenemos una tarjeta que es capaz de controlar la SDM2, capaz de controlar 2 ejes con un encoder por eje. También son 12 entradas las que incorpora de seguridad, categoría 4 PLE. Y vamos a los modelos SDM12 y SDM22, que también incorporan ambos 12 entradas digitales de seguridad, categoría 4 PLE. Pero esta tarjeta tenemos la posibilidad de hacer un eje con 2 encoders, algo similar a lo que hacíamos antes con PSC1 C10. Y en esta tarjeta tenemos la posibilidad de controlar 2 ejes con 2 encoders por eje. Recordad lo que decíamos de poner, por ejemplo, 2 incrementales en un propio eje para aumentar el nivel de prestaciones del circuito, ¿vale? Esta parte también es muy interesante, es algo que nos ofrece la familia PSC1C100 y que de hecho la comercializamos mucho y gusta mucho a los clientes, es la posibilidad de generar una periferia descentralizada con un protocolo de comunicaciones seguro, propietario de SMERSAL, que es SDDC, Safety Device to Device Communication, en el cual hacemos una expansión en periferia descentralizada. Podemos recibir, captar señales o enviar señales a otros armarios o de las cajas que tengamos en la máquina para poder ahorrar en cableado. Esa tarjeta, que es la que llamamos comúnmente RIO, ¿vale? Tenemos 14 entradas de seguridad categoría 4 PLE, 4 salidas a transistor, 2 amperios, PP o PN, que ahora veremos, y control de cortocircuitos. Tenemos 2 salidas a relé y tenemos 2 salidas a relé de seguro, disculpar, y también tenemos 2 salidas de pulsos para hacer el control de cortocircuitos. Como podéis ver, al final las entradas y las salidas es equiparable a la CPU del modelo 10 por cada una de las expansiones en periferia descentralizada que podemos generar con el PSC1C100 y su protocolo de comunicaciones SDDC. Muy bien, pues vamos a hablar un poco sobre esto que veíamos de las PP, PN, a ver qué es esto, qué ofrecemos con este, qué quiere decir esto, ¿vale? A ver, las entradas, las salidas, disculpar, que están incorporadas en las CPUs, tanto del modelo 10 como del modelo 100, se pueden seleccionar que sean o bien PP o bien PN, ¿vale? Si configuramos que las salidas a transistor siempre, si configuramos como PN, ¿vale? Esas salidas son Q0, Q1, Q2 y Q3. Si configuramos como PN, tendremos que Q0 entrega positivo y Q1 entrega negativo, y Q2 entrega positivo y Q1 entrega negativo, ¿vale? Si las configuramos como conmutación PP, que es simplemente hacer un clic en una parte del software de 6PLC2, tendríamos que esta emite positivo, que esta emite positivo, que esta otro positivo y la última otro positivo. Tendríamos 4 salidas positivas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre ambas y por qué hacemos esto? ¿Vale? Pues esto lo hacemos para explicar, y este esquema lo ponemos para explicar qué es la configuración PP y qué es la configuración PN. ¿Vale? Este caso sería la configuración PN, lo que hablábamos antes, Q0 y Q1. Q0 emite positivo y Q1 emite negativo, ¿vale? Aquí tendremos positivo y aquí tenemos negativo. Y, por ejemplo, aquí estamos activando y desactivando 2 bobinas de 2 contactores, las que hablábamos antes, por ejemplo, en la función de seguridad, ¿vale? Y en este esquema también tenemos otro circuito, que es cuando activamos las salidas PP, en las cuales el negativo a los contactores es el común y desde una sola salida por ejemplo, que sería Q0, habilitamos en paralelo las 2 bobinas a uno de los 2 contactores, ¿vale? Aquí es donde paso un poco a introduciros lo que es la parte de la cobertura de diagnóstico según la 13849. Tampoco me quiero liar mucho hoy en esto porque no es el objeto, pero simplemente para que veáis un poco la diferencia. En este caso, la cobertura de diagnóstico será alta para el subsistema output en la configuración PN,
puesto que se controlan los cortocircuitos, recordar que decíamos que las salidas son pulsantes siempre, aunque sean PP o PN, ¿vale? Y se conmuta por diferentes potenciales. O sea, realmente aquí estamos conmutando por positivo y por negativo. Estamos conmutando por dos potenciales, además de hacer el control de cortocircuito, pues es mucho más difícil que se puedan cruzar los hilos o que se pueda meter 24 o 0, ¿vale? Sin que antes el sistema haya sido capaz de detectarlo, ¿vale? Por lo tanto, la cobertura del diagnóstico sería alta y podríamos incluso alcanzar categoría 4PL con las salidas, ¿vale? Y podríais estar pensando, pues entonces con la PP no podemos hacerlo. Pues no, no es cierto. Se puede hacer. De hecho, la norma lo permite. La cobertura de diagnóstico también puede ser alta, aunque solo utilicemos una salida PP y que vayamos en paralelo a dos contactores. Pero no vale decir que sí porque sí, o sea, hay que argumentarlo. También se detectan los cortocircuitos, recordad que hablábamos que también se detectaban positivo, negativo o un cruce de hilos, ¿vale? Pero en este caso, si hacemos esto, tenemos que aplicar una exclusión de defectos, estipulada en la ISO 13849-2, que es la que habla de validación, para asegurar la desconexión, aunque solo se conmute por un potencial, ¿vale? Esto, bueno, si queréis, tampoco ya te decía que tampoco me quería meter mucho en esto, pero pues, los contactores deben estar en el mismo armario que el PLC de seguridad, el cable tiene que ser punto a punto entre la salida del PLC de seguridad y los dos contactores, no pasar por bornas y además el cable tiene que ser apantallado, ¿vale? O sea, realmente se puede, ¿vale? Así que simplemente quería comentaros esta diferencia entre PP y PN. Lo más habitual es que los clientes utilicen la salida PP, ¿vale? Muy bien, pues una vez visto las características y funcionalidad de PSC1, vamos a ver cuáles son los límites del hardware. ¿Okay? En el modelo 10, PSC1C10, los límites son hasta 64 puntos de entradas y salidas. Podemos instalar en el mismo rack hasta 2 expansiones de las que hablábamos antes, más no, ¿vale? Y se puede generar un control de movimiento seguro de máximo 2 ejes, ¿vale? Este equipo no puede trabajar con periferia descentralizada, ¿vale? No puede trabajar con el protocolo SDDC, Safety Device to Device Communication, ¿vale? Eso solo lo podremos hacer con el modelo 100. Ahora después hablaremos también sobre esa particularidad, ¿vale? O sea, recordar 64 puntos de entradas y salidas, 2 expansiones máximo por CPU y control máximo de hasta 2 ejes, control de movimiento seguro. Los límites del PSC1C100 son bastante más extensos, como decía antes, la CPU es bastante más potente y puede soportar hasta 272 puntos de entradas y salidas físicos. Podemos conectar hasta 8 expansiones máximo, conectadas a la CPU, como podéis ver aquí, descentralizadas, como podéis ver aquí, o incluso la combinación entre ellas. Oye, pues yo podría poner 4 tarjetas conectadas a la CPU y otras 4 descentralizadas porque tengo diferentes armarios dentro de lo que es mi instalación, ¿vale? O sea, este límite es importante, el PLC es bastante potente. Además, podemos generar un control de movimiento seguro de hasta 12 ejes, en este caso. Hablábamos antes que con el PSC1C10 eran hasta dos ejes. Estos 12 ejes máximo que comentamos de control de movimiento seguro se generan porque podemos instalar hasta un máximo de 6 expansiones de control de movimiento seguro en el propio rack del PSC1C10, C100, perdón. O sea, no tenemos periferia descentralizada que pueda recoger las señales de movimiento seguro, el control de movimiento seguro. Eso siempre lo conectamos al rack del PSC1C100. Esos serían los límites del hardware del PSC1 C100. Okay. Vale, pues vamos a hablar sobre los módulos que tienen en la COM-board, el interface de comunicaciones multiprotocolo. Dentro tanto del modelo CC10 como del modelo C100, ambos modelos, el hermano pequeño y el hermano mayor, tenemos dos modelos, el FB1 y el FB2. FB1 tiene la posibilidad de manera configurable por software, escoger entre 3 protocolos diferentes, Profinet, EtherCAT o Ethernet IP. Y el modelo FB2 tiene la posibilidad de escoger protocolos basados en serie. En este caso, los que ofrecemos al mercado son Profibus y CAN Open. ¿Okay? Esta es la diferencia entre modelo FB1 y FB2.
Aquí veis que, por ejemplo, hay dos conectores en la parte de arriba y otros 2 conectores en la parte de arriba, que ahora veremos qué son, ¿vale? Realmente la comunicación de diagnosis, que es lo que estamos hablando ahora, se genera a través de los puertos inferiores, tanto en este caso el DB9 en el modelo FB2 como los 2 puertos Ethernet de RJ45 del modelo FB1, que además en este caso trabajan como switch directamente, ¿vale? Esta es una funcionalidad, sobre todo el FB1, que es la que más comercializamos y está realmente, que es lo que valoran mucho nuestros clientes, la posibilidad de tener una combo multiprotocolo, que no te obliga a tener diferentes modelos para diferentes protocolos y que simplemente se puedan escoger por software. Esto es una ventaja bastante importante de los modelos de la serie PSC1, ¿vale? Otra parte de comunicaciones que también consideramos nosotros muy importante es el trabajar con PSC1 haciendo de gateway o haciendo de pasarela sobre nuestro bus propietario SD-Bus, que le llamamos SD 4.0. Tenemos algunos sensores, sobre todo de la gama electrónica, que incorporan esta funcionalidad del bus SD, en la cual llevamos la diagnosis un paso más allá. O sea, no es simplemente saber cuál es la puerta que está abierta, cuál es la que está cerrada, no es simplemente saber si se ha bloqueado o no, etcétera, sino que tenemos mucha más información y la generamos a través de un protocolo de comunicaciones que trabaja de diagnosis, que es el bus SD, ¿vale? Y utilizamos PSC1 para hacer de gateway. Ahora veréis en la siguiente diapositiva cómo lo hacemos, ¿vale? BusSD, este es un tipo de conexión que trabaja con comunicaciones y su objetivo principal es la optimización del cableado y el aumento de la calidad de la información elevada a la red por cada uno de los dispositivos. O sea, al final podemos, mediante comunicaciones, saber si tenemos el control de cortocircuitos, si se ha producido algún cortocircuito en cualquiera de las salidas, si tenemos una sobretemperatura, si tenemos una puerta que se está descuadrando, por ejemplo, qué tipo de error tenemos, un poco orientado hacia un mantenimiento más predictivo y bueno, la famosa industria 4.0, ¿vale? Bueno, para ello tenemos, os introduzco el bus SD, para ello tenemos diferentes formas también de poder ahorrar en ese cableado que decíamos antes para aumentar la diagnosis. Una posibilidad es utilizar nuestras tarjetas PFB SD, a la cual conectamos hasta 4 dispositivos independientes que en la tarjeta internamente hace una serie de lo que conectamos en paralelo. Al PSC1 nos llegan 2 salidas de seguridad, cualquier puerta generaría la misma función, ¿vale? Pero a través de un solo hilo cogemos la señal vía comunicaciones de cada uno de los sensores y el PSC1 lo que hace es hacer de gateway, transmitirla hacia un PLC estándar de mercado mediante, por ejemplo, si es el modelo FB1, por Ethernet IP, EtherCAT o Profinet. Esto genera mucha ventaja en cuanto a diagnosis porque no tendríamos que sacar una salida independiente de cada uno de los equipos para decir a una entrada del PLC cuál es la puerta que se ha abierto, cuál es la que se ha cerrado, y además te mejora mucho la capacidad de poder tener una diagnosis individualizada de cada uno de los equipos sabiendo pues eso, pues ese control de temperatura, ese error de cada una de las salidas. Bueno, al final obtener mucha más diagnosis del sistema, ¿vale? Esta sería una posibilidad de conexión mediante las cajas PFB y otra sería, por ejemplo, mediante unas Y que también comercializamos, que generarían la misma función, ¿vale? Generaríamos una serie de las salidas de seguridad de cada uno de los dispositivos, pero la diagnosis sería individualizada y la transmitiríamos a PLCs estándar de mercado con protocolos, por lo que hablábamos antes, Profibus, Ethernet, EtherCAT, Ethernet IP o CAN Open. ¿Okay? Esta sería otra posibilidad mediante unas Y que también comercializamos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la parte de comunicaciones, pero de la parte de comunicaciones de señales seguras, ¿vale? Que llamamos Safety Cross Communication, de la cual tenemos 3 formas diferentes, ¿vale? La primera ya la hemos introducido antes, que es SDDC, Safety Device to Device Communication, en la cual únicamente podemos trabajar con el PSC1C100, el modelo, el hermano mayor, ¿vale? Al final lo utilizamos para hacer una descentralización de señales seguras, señales de entrada y señales de salida. Está disponible para el modelo 100, como decíamos antes, los FB1 y FB2, ¿vale? Y siempre están en combinación con la tarjeta comúnmente llamada RIO, que os comentaba antes. Se trata de una comunicación master to slave. Cada una de las tarjetas son esclavas del PSC1 con el protocolo SDDC. La runtime de seguridad está en la propia CPU, obviamente, y las tarjetas RIO actúan como esclavos de SDDC recogiendo señales de entrada y salida, ¿vale?
Como os decía antes en los límites, tenemos la posibilidad de hasta 8 tarjetas RIO por cada una de las CPUs. ¿Vale? Otro modo de comunicación, que este ya sí que lo tenemos incorporado en el PSC1C10, es el SMMC, Safety Master to Master Communication. Quizá habéis encontrado en alguna ocasión en la cual pues, fabricáis una máquina o módulos diferentes de máquina, que cada una tiene su runtime de seguridad diferente, porque incluso las podéis comercializar a vuestros clientes de forma independiente. ¿Vale? Y, sin embargo, cuando las instaláis, pues hay alguna función de seguridad que atañe a al conjunto, a la máquina, a la línea que se conforma mediante los diferentes submódulos. Pues muy bien, normalmente esta función de seguridad suele ser la parada de emergencia, y si no queremos andar tirando cables de unos paros de emergencia a otros, de otros paros de emergencia a otros y liar una tela de araña de cables, ¿vale? Pues podemos utilizar la función SMMC, en la cual elevamos a la red por cada uno de los dispositivos unos 16 bits de estados seguros, y podemos decir que una seta que esté conectada a este modelo podría detener salidas de este y de este si así lo quisiéramos, y la combinación entre ambos, ¿vale? En este caso es master to master, y cada una de las CPUs, como os decía antes, tiene una runtime diferente porque su máquina hace cosas diferentes, ¿vale? Un límite que tiene la comunicación SMMC es que pueden ser un máximo de 4 participantes, o sea, pueden ser 4 masters, ¿vale? Si solo utilizamos PSC1C10, el máximo son 3, pero si combinamos algún PSC1C100, elevamos a 4 el máximo de participantes en la red SMMC, ¿vale? Esta sería la segunda tipo de comunicación de Safety Cross Communication. Y la tercera, bueno, ahora hablamos sobre la tercera, disculpad. Primero quería enseñaros un ejemplo de una aplicación real en la cual combinábamos SDDC, maestro esclavo, y SMMC, master to master. Esto era una máquina esto era una línea bastante grande de cromado, ¿vale? En la cual habían diferentes zonas y teníamos dos PLCs del modelo 100 que de uno de ellos, disculpad, el que controlaba la zona 1 y zona 2, teníamos dos RIO, dos tarjetas RIO en periferia descentralizada que estaban en dos armarios situados en la zona 1 y la zona 2. El PLC estaba en el armario principal y recogía esas señales, ¿vale? Y después teníamos otro PLC que gobernaba más zonas que estaban bastante entrelazadas entre sí por el proceso, ¿vale? Y tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes en SDDC, periferia descentralizada. Además, había algunas funciones de seguridad que se combinaban entre las zonas y las pasábamos entre dispositivos por SMMC. Toda esta información que recogíamos de todas las señales, pues imaginaros las botoneras con petición de apertura, marcha, rearme, paro de emergencia, el sistema de bloqueo de puerta ZM201, las barreras cuando pasan por las zonas, la carga, etcétera. Toda esa información la recogíamos en periferia centralizada y la transmitíamos por cada uno de los PLCs, la transmitíamos por Ethernet IP a unos PLCs de automatización que había en esta aplicación, que eran de Schneider Electric, por ejemplo, ¿vale? La transmitíamos por Ethernet IP. Esto, pues como podéis ver, es una instalación bastante grande, con bastante número de entradas y salidas, en la cual utilizábamos pues esos dos modos de Safety Cross Communication, SDDC y SMMC, ¿vale? Pues como os decía, tenemos todavía una posibilidad más de hacer comunicación de señales seguras, y es generar que nuestro PLC de seguridad, tanto el modelo 10 como el modelo 100, siempre en FB1 o FB2, o sea, siempre los que llevan la COM-board multiprotocolo, pueda trabajar como esclavo de Profinet Profisafe, o sea, en nuestro modelo PNPS, ¿vale? En la cual el PSC1 trabaja como esclavo de Profinet Profisafe, y las señales que recoge o las señales que envía pueden ser gobernadas también por un maestro, en este caso, por ejemplo, una CPUF de Siemens por Profinet y Profisafe, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis una topología que también estamos trabajando bastante, en la cual tenemos una CPUF de Siemens que trabajamos con Profinet Profisafe con una CPU del modelo 100, que recordar que podía también tener periferia, a su vez, tener periferia descentralizada en SDDC. O sea, recogemos todas las señales de campo por SDDC y como toda la información está en la CPU del 100, la transmitimos por Profinet Profisafe a la CPUF de Siemens, por ejemplo.
¿vale? Aquí podéis ver un extracto de TIA Portal en el cual, instalando el archivo GSDML de nuestro modelo PNPS de ProfiSafe de PSC1, pues tenemos unas áreas de memoria designadas para inputs, para I-address y para Q-address de las señales captadas por el PSC1, ¿vale? Y esa es hay una posibilidad de que el PSC1 tenga la runtime de seguridad que controle los dispositivos de entrada y salida y algunas señales las pase por ProfiSafe al PLC de Siemens, por ejemplo, la CPUF, porque combinan algunos procesos, pero otra funcionalidad también sería utilizarlo simplemente como gateway. O sea, tenemos periferia descentralizada que recoge señales de entradas y señales seguras y a través de la CPU, pues simplemente lo que hacemos es, oye, tengo esta parada de emergencia 1, pues se la envío por el bit 0 de ProfiSafe a la CPUF de Siemens y ya en TIA Portal pues ya genero la funcionalidad que requiera mi runtime de seguridad. O bien le digo desde TIA Portal, pongo a 1 el bit 0 de ProfiSafe en Q-address, por ejemplo, el 28.0, y se activarían unas salidas a relé que tenemos en el PSC1 C100, por ejemplo, o en su periferia centralizada, como queráis, es utilizarlo como gateway. Esa sería la otra parte de Safety Cross Communications, la última que tenemos, ¿vale? Muy bien, pues hablamos ahora sobre la parte de control de movimiento seguro. Una vez visto la parte de funcionalidad, límites, comunicaciones, y vamos a hablar del control de movimiento seguro, que bueno, pues no es necesario en todas las aplicaciones, pero por ejemplo, en esta función, en este conjunto de funciones de seguridad o en esta máquina que hablábamos antes, en la cual el operario tiene que entrar dentro de la máquina, se inhibe un resguardo, no genera una parada, y luego la potencia llega a los contactores únicamente cuando se activa el mando de validación, pues quizá podríamos tener o deberíamos de pensar en la posibilidad de que ese control de movimiento seguro sea controlado mediante un encoder para que cuando active ese motor no se mueva, por ejemplo, a más de 5 RPM, ¿vale? Tenemos que cerrar el lazo, al final de forma segura, además, si esa función de seguridad, que también lo es, tiene un nivel de prestaciones suficientemente alto como para poner un encoder de seguridad o poner dos encoders en paralelo, etcétera, pues tenemos que hacer ese control mediante la lógica de seguridad, ¿vale? Y esa sería una función, por ejemplo, bastante habitual, en la cual inhibimos un resguardo, entramos dentro de la máquina, activamos mando de validación y entonces la máquina solo puede mover a una velocidad determinada, por ejemplo, ¿vale? Em, PSC1, mediante el control de movimiento seguro, puede hacer control de velocidad, de posición y de dirección, ¿vale? Aquí veis cómo podríamos escoger, en vez del PSC1 C10 FB1 con comunicaciones únicamente, podemos escoger el modelo que tiene el control de un eje. Y aquí yo le he conectado, por ejemplo, un encoder seno-coseno de seguridad que el fabricante pues, me garantiza, por ejemplo, hasta un PLE, ¿vale? Con un solo encoder, ¿vale? Y una vez que tengo hecha esta arquitectura, pues dentro del software de PSC1, del SafePLC2, podremos escoger diferentes funciones de seguridad que están destinadas únicamente al control de movimiento, ¿vale? Si queremos controlar, por ejemplo, una velocidad segura, un límite de velocidad segura, ¿vale? Mediante ese encoder, podemos utilizar, aquí os hemos puesto las 4 funciones de seguridad más habituales y esa función de seguridad que hablábamos antes podría ser la función SLS, Safety Limit Speed, ¿vale? Si la activamos, cuando esa función esté activada, el PLC está leyendo la velocidad que le envía el encoder seno-coseno y si esa velocidad, por ejemplo, le hemos puesto un límite de 5 RPM, si la supera, pues haría que todas las habilidades de seguridad cayeran y se produciría una alarma, ¿vale? Eso quiere decir que la función de seguridad se ha activado y que está en una situación que no es segura, ¿vale? También tenemos otra función que es SOS, ¿vale? Safe Operation Stop, en la cual hacemos una medición de velocidad cero, que también es habitual. Por ejemplo, cuando tenemos máquinas que existe una inercia, pues tenemos que hacer ese control de esa inercia y solo permitir que una puerta se abra, por ejemplo, hasta que el PLC, hasta que el sistema o el motor esté en velocidad cero, ¿vale? También podemos hacer un control de la posición,
En este caso tendríamos que trabajar con encoders absolutos y aquí pues controlamos que un eje esté en una posición determinada. Si no está en esa posición, pues podemos hacer también que caigan las salidas de seguridad. Y otra que también es importante puede ser la Safe Direction, en la cual detectamos la dirección. Por ejemplo, imaginaros que hay un robot encima de un carro que tiene diferentes estaciones y podemos acceder por una parte de la máquina donde se activan unas barreras de seguridad y el robot solo puede mover en una dirección. Si mueve el carro, disculpar, solo puede mover en una dirección. Si mueve en la otra, pues generaría un paro de seguridad en la máquina. ¿Vale? Esa sería un poco, no hemos querido tampoco ponerlas todas, hay bastantes más, estas son las más habituales en cuanto a funcionalidad. Cuando hagamos el software el webinar de 6 PLC2 de programación ya las veremos más en detalle. ¿Vale? Y por último, queríamos presentaros una herramienta que llamamos PSC1 Configurator, que la verdad es que está muy bien. Es una herramienta web a través de esta URL www.psc1.de. Está en castellano, ¿vale? Y os hago una breve introducción antes de poneros un pequeño vídeo para que lo veáis. Lo que hacemos es realmente escoger las entradas, las salidas, los ejes que podamos tener o los protocolos y la propia configuración web nos va generando cuál es el modelo que necesitamos, si necesitamos alguna expansión, si necesitamos, etcétera, ¿vale? Si necesitamos pasar al modelo 100, la propia aplicación lo hace automáticamente y está muy bien. Os pongo un pequeño vídeo donde se ejemplifica el funcionamiento, ¿vale? Aquí podéis ver, perdonad, no sé por qué no funciona. Disculpar. No funciona este vídeo, perdonad. Bueno, disculpadme, pero no funciona ahora en la presentación, no sé por qué. ¿Vale? Pero bueno, podéis entrar dentro de la URL www.psc1.de, ¿vale? Y podéis probar a generar una configuración, ¿vale? Y bueno, y así quizá con alguno de los comerciales podéis generar la configuración que necesitáis, ¿vale? Bueno, pues esta ha sido toda la información sobre PSC1. Muchas gracias por la atención. Aquí tenéis mis datos de contacto, mi móvil y mi mail. Y también tenéis un QR a mi cuenta de LinkedIn por si queréis seguirnos y bueno, pues hacer alguna pregunta también por LinkedIn. Así que si queréis podemos pasar ya al turno de preguntas.